Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos del Evangelio de hoy. Jesús es explícito con sus discípulos cuando hace esta afirmación: si el mundo los odia, sepa que me han odiado a mí antes que a ustedes. Jesús proféticamente anuncia que el que tiene el espíritu cristiano, el espíritu de Jesús en su corazón, en su vida, no puede ser querido por el mundo. De hecho, hace una prueba, o mejor, presenta una prueba. Dice: a mí, el Cristo, me han odiado. Ustedes que son seguidores del Cristo, no esperen una reacción distinta del mundo. El mundo solo amará a los que son del mundo. Pero no los culpen, muy en el fondo es por ignorancia, porque ellos no han conocido de mi espíritu, no han conocido del que me envió. Qué frase tan explícita y de alguna manera tan profética. Encontramos que desde que Cristo pasó por esta tierra hace 2000 años y ha dejado discípulos en millones y millones de personas en todas las zonas geográficas del mundo, encontramos quienes aman a los cristianos y quienes los odian. Vemos con horror la persecución y el martirio de sangre en países musulmanes, donde a sangre y fuego se quiere acabar con la fe cristiana en cualquier forma que se presente. Pero vemos también con dolor en países occidentales que se llaman civilizados, cómo los cristianos somos ridiculizados, somos burlados, somos menospreciados. Hay que mirar cuando un servidor público en nuestro país dice sin vergüenza, sin pena, sin sonrojo que él tiene una fe religiosa cristiana, cómo se le ataca, cómo se le denigra. Al contrario, cuando una persona, un servidor público, se presenta como agnóstico, ateo, descreído, cómo a veces se le admira, se le ensalza, se le reconoce. ¿Por qué eso? Nos preguntaríamos nosotros. ¿Por qué ese desconocimiento de la fe cristiana que anuncia el amor, la misericordia, el perdón, la justicia? ¿Por qué un servidor público que se precia de tener una fe religiosa se burlan de él? Maldito católico, ultraortodoxo, recontra-requete conservador, vete con tus moralismos a otro lado. La prensa lo ataca sin compasión y una persona agnóstica, descreída, se le ve como el gran librepensador, el moderno, el progresista, el revolucionario, el de avanzada, el que es de admirar, el digno de imitación. La respuesta es clara en Jesús. Ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser incomprendidos, ustedes van a ser despreciados porque no han conocido el Espíritu de Cristo. No me han conocido a mí, ni han conocido al que me ha enviado. Es verdad lo que decía Jesús en la cruz: perdónalos cuando gritan crucifixión, porque no saben lo que gritan, no saben lo que hablan, no saben lo que hacen. Hoy hay que decirlo 21 siglos después: perdónalos, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Muy en el fondo, muchas personas que atacan a los católicos o a cristianos no católicos lo hacen por ignorancia, por desconocimiento. Es más, muchas personas que se precian de librepensadoras, que se precian de demócratas, que se precian de progresistas en su pensamiento, no han conocido nada del Espíritu de Jesús. De oídas simplemente, si acaso en su cabeza, que no en su corazón ni menos en su vida, han sabido lo que es el espíritu de misericordia, de compasión de Jesús crucificado y resucitado. Por eso desprecian, por ignorancia.
Uno siempre ataca lo que no comprende. Uno siempre desprecia lo que no alcanza a valorar, o porque no lo ha experimentado en su vida, o porque simplemente lo desconoce. Señor Jesús, danos coraje para que, venciendo falsos respetos humanos en el mundo laboral, profesional, empresarial, en el mundo público, político, en el mundo de los grandes medios de comunicación social, no temamos, no tengamos vergüenza de dar razón de nuestra fe. Bravo por esos personajes públicos, bravo por aquellos servidores que, venciendo falsos respetos humanos y lo que hoy es políticamente correcto, se atreven a decir: sí, creo, sí, tengo una fe religiosa, sí, llevo una vida en castidad, llevo una vida en perdón, llevo una vida en fidelidad, llevo una vida en amor, porque así me lo pide mi convicción religiosa, porque así me lo exige el Evangelio de Jesucristo. Triste el caso de aquellos hombres y mujeres que dicen que vive el libertinaje, que vive el desbordamiento, que no hayan cortapisas a lo que algunos llaman moral, que no nos pongan límites a nada. Nosotros estamos por encima de cualquier Dios que nos hayan presentado. Nosotros somos dioses de nosotros mismos. Que vive el desenfreno, y esos son los aplaudidos, esos son los admirados, esos son los que escriben, esos son los que siguen en redes sociales, esos son los que de alguna manera el mundo endiosa. La verdad es que todos ellos, con su mundanidad, con su soberbia, con su prepotencia, con sus desprecios, pasarán. Sus vidas terminará con la muerte, pero el mensaje de Jesús no pasará, y la muerte, ni aun la muerte de Jesús, terminó con él. Dios Padre lo resucitó a una vida nueva para nunca más morir. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Te hablaré de aquel momento en que el ángel me anunció que de mí nacería el Mesías Salvador. Te diré que al abrazar entre mis manos al Señor, abracé su voluntad, le entregué mi corazón. Quiero hacerte comprender, porque en silencio y humildad quiso Dios acercarse y al hombre salvar. De Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase.
te hablaré de su niñez, su despertar, su juventud. Te haré ver sus sentimientos, sus deseos, su inquietud. Fue creciendo su amor, hecho de gestos sencillos, siempre dio felicidad, olvidado de sí mismo, y en su conciencia maduró su ser hijo de Dios. Seguí de lejos sus pasos cuando el amor predicó. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. Grande fue mi sufrimiento porque el mundo no entendió que aquel a quien condenaba fue juzgado porque amó. Quise haber muerto por él, pero yo necesitaba de su vida y salvación, de su sangre derramada ante mi Hijo muerto en cruz. Yo también puedo decir con esperanza en el alma, me amó y se entregó por mí. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando estás de pie ante la cruz, acogiendo el nacimiento de otros hijos, de tus labios brota un nuevo, hágase. De tus labios brota un nuevo, hágase. Misericordia, el perdón, la justicia. ¿Por qué un servidor público que se precia de tener una fe religiosa se burlan de él? Maldito católico, ultraortodoxo, recontra-requete conservador, vete con tus moralismos a otro lado. La prensa lo ataca sin compasión y una persona agnóstica, descreída, se le ve como el gran libre pensador, el moderno, el progresista, el revolucionario, el de avanzada, el que es de admirar, el digno de imitación. La respuesta es clara en Jesús. Ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser incomprendidos, ustedes van a ser despreciados porque no han conocido el Espíritu de Cristo. No me han conocido a mí, ni han conocido al que me ha enviado. Es verdad lo que decía Jesús en la cruz. Perdónalos cuando gritan crucifixión, porque no saben lo que gritan, no saben lo que hablan, no saben lo que hacen. Hoy hay que decirlo 21 siglos después. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que están haciendo. Muy en el fondo, muchas personas que atacan a los católicos o a cristianos no católicos lo hacen por ignorancia, por desconocimiento. Es más, muchas personas que se precian de librepensadoras, que se precian de demócratas, que se precian de progresistas en su pensamiento, no han conocido nada del Espíritu de Jesús,
de oídas simplemente, si acaso en su cabeza, que no en su corazón ni menos en su vida, han sabido lo que es el espíritu de misericordia. El mundo solo amará a los que son del mundo, pero no los culpen, muy en el fondo es por ignorancia, porque ellos no han conocido de mi espíritu, no han conocido del que me envió. Qué frase tan explícita y de alguna manera tan profética. Encontramos que desde que Cristo pasó por esta tierra hace 2000 años y ha dejado discípulos en millones y millones de personas en todas las zonas geográficas del mundo, encontramos quienes aman a los cristianos y quienes los odian. Vemos con horror la persecución y el martirio de sangre en países musulmanes, donde a sangre y fuego se quiere acabar con la fe cristiana en cualquier forma que se presente. Pero vemos también con dolor en países occidentales que se llaman civilizados, cómo los cristianos somos ridiculizados, somos burlados, somos menospreciados. Hay que mirar cuando un servidor público en nuestro país dice sin vergüenza, sin pena, sin sonrojo que él tiene una fe religiosa cristiana, cómo se le ataca, cómo se le denigra. Al contrario, cuando una persona, un servidor público se presenta como agnóstico, ateo, descreído, cómo a veces se le admira, se le ensalza, se le reconoce. ¿Por qué eso? Nos preguntaríamos nosotros, ¿por qué ese desconocimiento de la fe cristiana que anuncia el amor? Esos son los admirados, esos son los que escriben, esos son los que siguen en redes sociales, esos son los que de alguna manera el mundo endiosa. La verdad es que todos ellos, con su mundanidad, con su soberbia, con su prepotencia, con sus desprecios, pasarán. Sus vidas terminará con la muerte, pero el mensaje de Jesús no pasará, y la muerte, ni aun la muerte de Jesús, terminó con él. Dios Padre lo resucitó a una vida nueva para nunca más morir. Amén. Háblame, María de Jesús, nadie me puede hablar de él como tú. Háblame de tu Hijo, de tu Dios, háblame, 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 María de Jesús, cuando está. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículos 18 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como cosa suya. Pero como no son del mundo, sino que yo los he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo los odia. Recuerden lo que les dije: no es el siervo más que su amo. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la suya. Y todo eso lo harán con ustedes a causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hablemos del Evangelio de hoy. Jesús es explícito con sus discípulos cuando hace esta afirmación: si el mundo los odia, sepa que me han odiado a mí antes que a ustedes. Jesús proféticamente anuncia que el que tiene el espíritu cristiano, el espíritu de Jesús en su corazón, en su vida, no puede ser querido por el mundo.
De hecho, hace una prueba, o mejor, presenta una prueba. Dice: a mí, el Cristo, me han odiado. Ustedes que son seguidores del Cristo, no esperen una reacción distinta del mundo, de compasión de Jesús crucificado y resucitado. Por eso desprecian, por ignorancia. Uno siempre ataca lo que no comprende. Uno siempre desprecia lo que no alcanza a valorar, o porque no lo ha experimentado en su vida, o porque simplemente lo desconoce. Señor Jesús, danos coraje para que, venciendo falsos respetos humanos en el mundo laboral, profesional, empresarial, en el mundo público, político, en el mundo de los grandes medios de comunicación social, no temamos, no tengamos vergüenza de dar razón de nuestra fe. Bravo por esos personajes públicos, bravo por aquellos servidores que, venciendo falsos respetos humanos y lo que hoy es políticamente correcto, se atreven a decir: sí, creo, sí, tengo una fe religiosa, sí, llevo una vida en castidad, llevo una vida en perdón, llevo una vida en fidelidad, llevo una vida en amor, porque así me lo pide mi convicción religiosa, porque así me lo exige el Evangelio de Jesucristo. Triste el caso de aquellos hombres y mujeres que dicen que vive el libertinaje, que vive el desbordamiento, que no hayan cortapisas a lo que algunos llaman moral, que no nos pongan límites a nada. Nosotros estamos por encima de cualquier Dios que nos hayan presentado. Nosotros somos dioses de nosotros mismos. Que vive el desenfreno, y esos son los aplaudidos.